Historias que aquí en Celaya se cuentan, pues ya saben que tenemos aquí en esta sección de mitos y sucesos, leyendas que a lo mejor no son tan conocidas, y esta, por ejemplo, yo la escuché después de mucho tiempo y es sobre la misa de los muertos del Templo del Carmen. Ay, qué importante. Vamos a ver la primera parte y chequen cómo Antonio Lavín se transporta. Vamos a verla y regresamos aquí a Tardes de Café. ¿Qué tal, amigos de Tardes de Café? Nos encontramos en uno de los recintos con más historia y probablemente de los más famosos de Celaya. Me refiero al Templo del Carmen, que pues es lugar de muchas historias y leyendas, y es precisamente una de estas leyendas la que quiero compartir con ustedes. Pero antes de eso, déjenme platicarles que este templo que conocemos actualmente no siempre fue el mismo, porque originalmente cuando se construyó era más pequeño. Se cuenta que estos terrenos pertenecían a don Francisco Hernández Molinillos. Él los cedió a los sacerdotes carmelitas que edificaron el primer templo del Carmen, el cual fue destruido en un incendio. Pero es precisamente de ese primer templo del Carmen del que data esta leyenda, cuando todavía éramos conocidos como la Nueva España. Sucede que no muy lejos de aquí, en el antiguo callejón de San Javier, lo que hoy conocemos como la calle de Zaragoza, vivía una mujer que tenía el mismo nombre que la Virgen de este templo, Carmen. Carmen vivía sola, tenía ya más de 50 años y ella gustaba de ir a la primer misa que se oficiaba. En ese entonces se llamaba Misa del Alba porque se oficiaba cuando recién estaba amaneciendo. Todavía estaba oscuro cuando Carmen caminaba por estos callejones y llegaba al templo a escuchar aquella famosa misa. Dicen que una noche, cuando Carmen se encontraba acostada en su cama descansando, alcanzó a escuchar entre sueños las campanadas del templo que llamaban a misa. Carmen, pensando que se le había hecho tarde, se levantó y se peinó como pudo. Agarró su cabello con la peineta española que se acostumbraba en aquel entonces. Salió corriendo por el callejón, tomando su misal y su rosario como era costumbre, y llegó hasta el antiguo templo del Carmen. Para su sorpresa, se dio cuenta que la misa, que normalmente no era muy concurrida, en esta ocasión estaba completamente llena. Recordemos que en ese entonces no existía la luz eléctrica, todo se alumbraba con cirios y con velas, así que la vista de Carmen pues alcanzaba solamente a distinguir algunas personas sentadas en aquellas butacas. Ella, al no encontrar más lugar, se sentó en una de las últimas filas, siendo esta donde abrió su misal, su rosario, y trataba de seguir la oración que el sacerdote oficiaba desde el altar. Sin embargo, no alcanzaba a distinguir cuál era el sacerdote que estaba oficiando en ese entonces, porque lo veía más chaparrito que de costumbre. Pensó que era un sacerdote nuevo. Carmen trataba de seguir la misa, y en ese momento sintió como una mano tocaba su hombro. Pensó que era alguien conocido que le iba a saludar. Volteó para distinguirlo. ¡Ave María Purísima! Ahí, atrás de ella, estaba un sacerdote sin cabeza. Exactamente donde termina el cuello, ahí estaba cortado la cabeza. Escurrían hilos de sangre por aquel hábito, y sintió que una voz que parecía venir del suelo mismo le decía: ¡lárgate! Esta es misa de muertos, no es misa de vivos, lárgate de aquí. En ese momento, Carmen... ¿Qué tal? Como vieron esta primer parte de la leyenda, la misa de los muertos, no pierdan detalle porque dicen que todavía se siguen suscitando cosas extrañas ahí. Ay, qué mello. Y vamos a tener la segunda parte, y lo que sí tenemos ya es música.